Domingo 29 de diciembre, Cádiz-Mérida. Nos levantamos pronto para partir a Mérida. A mitad del camino hacemos un alto para visitar la ciudad romana de Itálica, ubicada cerca de Sevilla. Desempeñó un importante papel estratégico durante el Alto Imperio Romano, llegando a ocupar 52 hectáreas. Fue fundada en el año 206 a.C. por el general Publio Cornelio Escipión, cuando derrotó a los cartagineses, estableciendo un destacamento de legionarios. Ya existía una población indígena turdetana desde el siglo IV a.C. Fue cuna de emperadores como Trajano y Adriano. Actualmente, el conjunto arqueológico de Itálica muestra el trazado de las calles, casas y edificios públicos usados en la vida cotidiana, así como el anfiteatro romano con 3 niveles de graderío, que tenía una capacidad para 25.000 espectadores. Bajo el nivel del antiguo suelo de madera hay un foso de servicio para los gladiadores y fieras. Tras esta visita andaluza nos dirigimos a Mérida. Llegamos a media tarde a Extremadura, así que aprovechamos los últimos rayos de luz. El primer destino fue el Acueducto de San Lázaro, conservado en casi perfectas condiciones, junto con sus termas romanas de San Lázaro. A pocos metros se encuentra el Circo Romano de Mérida. Se trata de un extenso campo de hierba donde hay restos de estructuras romanas. Con más de 400 metros de longitud y 100 metros de anchura, era el mayor de los edificios de espectáculos de la ciudad. Incluso se encontraba fuera del recinto amurallado. Tenía un aforo de 30.000 espectadores distribuidos en un graderío con las clásicas caveas. Su construcción data del siglo I, durante la época de Tiberio. Uno de los espectáculos eran las carreras de vigas, 2 caballos, y cuadrigas, 4 caballos. Continuamos por la avenida de Extremadura hasta dar con la cripta Santa Eulalia. Esta basílica es el primer templo cristiano de la antigua Hispania, construido tras el periodo de paz del emperador Constantino. Regresamos al hotel ya que el día había sido muy duro, a descansar. Lunes 30 de diciembre. Hoy era la jornada completa en Mérida, nombre que proviene del mérito, jubilación, augusta mérita, de una tropa de legionarios que derrotó a los leoneses. El objetivo principal era el teatro y anfiteatro. El anfiteatro de Mérida es un antiguo recinto construido a finales del siglo I a.C. y se planificó junto con el adyacente y famoso teatro romano, que conformaba la gran área pública de espectáculos de la capital de Lusitania. Fue abandonado en el siglo IV después de Cristo. Desde 1993 es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La construcción del anfiteatro se planificó junto con la del teatro y se levantó poco después. Este edificio, inaugurado en el siglo VIII a.C., y estaba destinado a las luchas entre gladiadores, entre fieras o entre fieras y hombres. El anfiteatro tiene forma elíptica de 126 metros de longitud. Las gradas o caveas se dividen en 3 sectores: inferior, medio y superior. La arena era donde se desarrollaban los espectáculos. Estaba separada de la cavea por un alto podio para proteger al público. 2 altas galerías en los extremos permitían el acceso a las gradas y la entrada de los gladiadores a la arena. En la galería sur había una estancia dedicada al culto de la diosa Némesis, a la que se encomendaban los participantes en los juegos. El teatro romano es una construcción promovida por el cónsul Vipsanio Agripa en los años 15 o 16 a.C. Ha sufrido varias remodelaciones, la más importante a finales del siglo I o principios del siglo II, posiblemente por el emperador Trajano, cuando se levantó la actual fachada o frente de escena. Tras el abandono propiciado por el cristianismo a causa de la inmoralidad del teatro, este se abandona y cubre de tierra. Tenía una capacidad de 6.000 espectadores, distribuidos de abajo a arriba según su rango social en 3 sectores de grada separados por pasillos y barreras. A través de los pasillos se llegaba a las puertas de acceso o dormitorios. En el espacio semicircular se ubicaba el coro y la orquesta, mientras que la escena se cierra con un muro de 30 metros de altura, el frente de escena, estructurado en 2 cuerpos de columnas, entre las cuales podemos ver estatuas de emperadores divinizados y de dioses del mundo subterráneo. En el frente escénico se encuentran 3 vanos por los que se accedían los actores. El central se asienta la estatua de la diosa Ceres o Libia. A 10 minutos bajando se encuentra la Alcazaba árabe de Mérida, junto al puente romano del río Guadiana, construida por Abderramán II en el año 835 después de Cristo, como bastión para controlar la ciudad. Es la primera alcazaba árabe en la península. Es una construcción compleja,
que consta de un gran recinto cuadrado de 130 metros de lado, capaz de albergar un buen número de tropas. En su interior se encuentra un maravilloso aljibe, edificio singular compuesto por una cisterna de agua inacabable, filtrada desde el Guadiana, a la que se accedía por un doble corredor desde el piso bajo de una torre. En uno de sus extremos se construyó un convento para la Orden de Santiago. Junto al puente romano hay adosado otro recinto más pequeño, el denominado Alcazarejo, que controla el paso del río a la ciudad. El puente romano, visto desde la Alcazaba, es el icono de Mérida. Es el más largo de la antigüedad, con 755 metros, y aunque se ha restaurado en varias ocasiones, aún conserva partes originales. Fue un factor estratégico para la ciudad durante las guerras, ya que facilitaba el comercio y la comunicación entre ciudades. A pocos metros se encuentra el área arqueológica de la Morería. Es uno de los yacimientos urbanos más grandes de la península. Se conserva el tramo de una muralla con puertas, portillos y pasos de ronda. Se ofrece una clara visión de la evolución del urbanismo desde el siglo I hasta la época visigoda. Destaca la Casa de los Mármoles, muestra de la suntuosidad de una vivienda a finales del siglo III, la época de mayor apogeo de la ciudad. Ascendemos hacia la cripta de Santa Eulalia. Esta basílica es el primer templo cristiano de la antigua Hispania, construido tras el periodo de paz del emperador Constantino. Bajo la misma se sitúa la cripta donde se ubicó originariamente la tumba de la Santa Eulalia. Nos dirigimos a la puerta de la villa. Se trata de una plaza en cuyo centro se alza una fuente con una estatua femenina de bronce. Junto a esta plaza se encuentra la sala Decumanus. Nos muestra un fragmento de Decumanus Maximus, el eje de la colonia romana, con sus losas de diorita y cuarcita, así como los restos de los pórticos que la flanqueaban. Más abajo está el pórtico del foro. Fue erigido hacia mediados del siglo I a imagen y semejanza de Augusto en Roma. Gira en torno a una plaza rodeada de un canal. Sobre las columnas descansa un ático con metopas en las que se alternan medallones con cabezas de Júpiter o Medusa. Un poquito más abajo se encuentra el templo de Diana, edificio perteneciente al foro de la ciudad. Es la única construcción de carácter religioso que se conserva de la época, aunque realmente estaba destinado al culto imperial. Su construcción data de finales del siglo I a.C. o principios del I después de Cristo, de la época augustea. De planta rectangular y rodeado de columnas de estilo corintio en tambores, la conservación actual contribuyó al haber estado incorporado al palacio del conde de los Cobos, de estilo renacentista. Después de comer nos dirigimos a la casa Mitrio. Son unas ruinas de una mansión romana bastante bien conservadas, en la que te puedes hacer una idea de la distribución que tenían salones, baños y habitaciones de la época. También se conservan pinturas y murales del edificio. Con la entrada también puedes visitar los columbarios. Son construcciones funerarias realizadas a cielo abierto, situadas extramuros de la ciudad romana. Los materiales utilizados para la fabricación son la mampostería y la sillería de granito. En los dos se conservan los epígrafes identificativos de las familias propietarias, los Baconios y los Julios, por los que se ha podido conocer el origen y la condición de ellos. Martes 31 de diciembre, el último día del viaje y del año 2019. Tristeza y alegría en un mismo sentimiento. Nos dirigimos al Museo de Mérida, pero estaba cerrado. Continuamos el camino largo hasta el puente romano sobre el río Albarregas. En las proximidades se localiza el Acueducto de los Milagros. Es un colosal acueducto que traía aguas del pantano de Proserpina. Se conservan más de 800 metros. Algunas de las pilas de granito y ladrillo se alzan 27 metros por encima del terreno. Proseguimos aguas arriba del río Albarregas con un bonito día de sol hasta dar con el albergue Cenodoquio. Lo fundó el obispo Masona en el siglo VI. Sirvió de albergue de peregrinos que visitaban la basílica en honor a Santa Eulalia y hospital para enfermos pobres. Aquí termina nuestra gira por el sureste de España. Es hora de volver a Madrid y reencontrarnos con la familia. Tengo la impresión de haber aprendido mucho y de conocer mejor España, pero sobre todo de entenderme extraordinariamente con mi madre. Hasta la siguiente. Mamá, te quiero muchísimo.